Las principales lesiones en la escalada son dedos, seguidos de los codos y seguidos de los hombros. En los años 2000 había unos 1000 atletas y en los datos de 2020 datan de unos 2500 atletas, casi el triple. En cuanto a licencias federativas, la Federación Española de Montañismo y Escalada es la segunda federación con más licencias deportivas por debajo del fútbol. Hay datos de la Comunidad de Madrid, no Madrid ciudad, de más de 50 rocódromos. Porque al final hace 20 años había 3 rocódromos en Madrid. 3 garajes, más bien, ¿no? 3 garajes, eso es. En esas competiciones a nivel mundial, no estamos hablando de una competición Copa de España, a nivel mundial, los mejores del mundo, no se reportó ninguna lesión por sobreuso. La escalada de por sí no es un deporte lesivo, lo que lo hace lesivo es el no saber gestionar esas cargas de entrenamiento. Y vieron pues que al final los estiramientos a nivel de prevención de lesiones no tienen ninguna validez, no sirve para nada para la prevención de lesiones, los estiramientos. Concluye que en torno al 70% es capaz de reducir la probabilidad de lesión en el entrenamiento de fuerza. Escalador y escaladora, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast Escalada Inteligente, donde contamos otra vez con Silvio, entrenador del equipo, y hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente te preocupe, y si no te preocupa todavía, eres un escalador afortunado. Pero para que no te preocupe más adelante, estate atento, no te pierdas todo el episodio porque vamos a hablar de las temidas lesiones. Temazo. ¿Cuántas lesiones has tenido tú? Yo he tenido una distensión en un lumbrical, ¿vale? El cuarto lumbrical, que hay un podcast muy chulo hablando de ello. Tuve una pequeña politis y hace relativamente poco una pequeña tendinitis en el popliteo, en la rodilla derecha. Yo tuve una importante que me dejó sin escalar casi un año. Sí. Y fue realmente un quiste sinovial. Ajá. Y tardaron en detectármelo bastante, no sabían lo que era. Fisios, traumas, algunos me querían operar, abrirme el dedo y tal. Sí. Y nadie daba en la tecla hasta que un trauma, después de haber visto muchos traumas y muchos fisios, es que las lesiones de los dedos son muy difíciles de diagnosticar. Sí. Y fui a fisios especialistas en escalada. Hasta que un trauma me dijo, vamos a probar pinchándote corticoides. Me pincharon corticoides después de casi un año y solucionado. Joder. Me podían haber pinchado al primer día, pero... Sí, que hay lesiones que el tratamiento conlleva mucho tiempo, pero que ese tipo igual, si te la pillan al principio, estás... Sí, pero el problema principal era el diagnóstico, que cada uno decía una cosa, cada uno decía que tenía una cosa y proponía una solución, y soluciones hasta de operar, entrar en cirugía, abrirte el dedo y ya saber luego cómo queda eso. ¿Qué era, en el índice? Era en el anular. Sí, sí. Eso, y luego alguna lesión de hombro, que sí que he tenido que parar bastante. Luego, en el tren inferior, periostitis, cuando corría, y de escalada esa del dedo, la del hombro, y la del ligamento lateral. Ya está. Ajá. Bueno, colateral. No es tan mal. A mí se me olvidó decir algún esguince. Bueno, cayendo de un bloque, mala suerte. Yo creo que todo el mundo, pocas personas han tenido un esguince. Sí. Pero bueno, fue un esguince largo, ¿eh? Sí. Porque además justo coincidió que me había comprado unos gatos nuevos que tenían mucha forma como curva, entonces te obligaba a estar como casi con el pie de puntillas y bajando de un bloque. Yo no estaba acostumbrado a eso y caí con la punta, entonces el pie... Total. Sí. Pues bueno, para que la gente tenga un poco de contexto, las principales lesiones en la escalada han ido evolucionando. Y según la evidencia científica, los estudios que hablan sobre el tema, las lesiones que había en la escalada hace 5, 10 años no son las mismas que hay ahora. Y esto es debido, pues, como es lógico, a el tipo de escalada que se practica ahora, las instalaciones, el tipo de movimientos de setting comercial que hay hoy en día, el acceso a roca, las vías que se escalan, los bloques, etc. Y eso, en consecuencia, pues, ha hecho que las lesiones sean
los mecanismos de producción y el tipo de lesiones sean algo diferentes. Las principales lesiones en la escalada son dedos, seguidos de los codos y seguidos de los hombros. Ahora bien, ¿por dónde quieres empezar? Pues yo hablaría un poquito del contexto de la escalada actual y de lo que has hablado de la evolución un poco que ha tenido la escalada de hace unos años hasta ahora. Pues para entender un poquito la evolución que ha habido de lesiones hay que entender también el contexto, que el contexto también ha ido evolucionando. Entonces, como datos así de evolución, bueno, he sabido que la escalada está en auge, que cada vez hay más gente que lo practica. Y como datos, pues al final los competidores, bueno, la IFSC, que es la Federación Internacional, Sí. En los años 2000 había unos 1000 atletas y en los datos de 2020 datan de unos 2500 atletas, casi el triple de atletas. Además, en países como Estados Unidos se estima que hay unos 300.000 escaladores, más o menos. Y lo que a mí me parece un poquito más llamativo es que unas 1000 personas al día son las que prueban este deporte por primera vez. En USA. Sí, en Estados Unidos. O sea, que es un deporte al final que te permite el practicarlo ocasionalmente, ¿no? No dedicarte solo a eso, sobre todo a la escalada más indoor, sino practicarlo muy esporádicamente. Entonces es muy fácil llevarte a tus amigos al rocódromo y tal, y es mucha gente la que empieza a escalar diariamente. Y eso, pues 1000 personas en Estados Unidos. Luego, esto también es un dato bastante curioso, y es que según el Ministerio de Cultura y Deporte, en cuanto a licencias federativas, la FEDME, la Federación Española de Montañismo y Escalada, es la segunda federación con más licencias deportivas por debajo del fútbol y superando al baloncesto. Estos son datos de 2021. Sí. O sea que potente ahí. Mucha gente escalando, mucha gente haciendo montaña también. Claro, es difícil ahí dentro de las licencias determinar cuántos son escaladores, escaladoras y demás, porque la Federación Española de Deportes de Montaña se engloba muchos deportes, pero bueno, esto nos da bastante información de que en general el deporte de montaña que está en crecimiento, cada vez lo practica más gente. Eso es. Y como curiosidad, a ver si sabes cuántos rocódromos hay actualmente en Madrid. ¿Cuántos dirías tú? Lo miré cuando daba clases en la universidad, que era cuando era profesor en el grado de Ciencias de Actividad Física y del Deporte, formando a futuros entrenadores, hace ya unos años, porque lo explicaba en clase, y te diría esa cifra, pero seguramente ha cambiado, así que no, lo que te diga no tiene nada que ver con lo que... Sí, sé. Pues hay datos de la Comunidad de Madrid, no Madrid Ciudad, de más de 50 rocódromos abiertos. O sea, englobando grandes, las pequeñas instalaciones. Todo. Porque al final hace 20 años había 3 rocódromos en Madrid. 3 garajes, más bien, ¿no? 3 garajes, eso es, 3 garajes. En resumen, que con todo este auge, al final el hecho de que haya más gente escalando también hace que haya más dinero que se invierta en escalada y por tanto más dinero invertido en conocimiento científico, en conocimiento sobre entrenamiento, en investigación, en prevención de lesiones, pero estamos viendo que el índice de lesiones y del número de escaladores que están lesionados es muy alto. Entonces, estamos viendo que hay datos que más o menos en torno al 50%, un poquito menos de escaladores están lesionados o se han lesionado en el último año. Entonces esto quiere decir que a pesar de que está habiendo mucho dinero que se está invirtiendo en la escalada, en el conocimiento, y es lo que hemos hablado, entrenamiento, prevención de lesiones, no está llegando a la gente ese conocimiento. Claro, porque aquí hay un dato importante que acabas de decir, y es que según algún artículo científico, alguna publicación, sabemos que en torno al 50% de los escaladores se ha lesionado en el último año. Es raro que tú no conozcas a un escalador amigo, que le hables con él y diga, estoy lesionado, me lesioné ayer o hace nada. Sí, o que vayas a un rocódromo y esté la gente con esparadrapo, con aquí en los codos, sí. Eso es. Pero bueno, eso al final son sensaciones, feedback, hablas con la gente y demás, que está muy bien, y otra cosa es lo que nos dicen los datos y la ciencia, que siempre intentamos hablar sobre eso. Pero esa muestra, esos papers, nos hablan sobre una muestra de escaladores no profesionales. Eso es.
que no les pagan por no les escalar y pagan. no es su trabajo. Lo cual es la mayoría. Sí, totalmente. No hay tantos escaladores profesionales, no estamos No. jugando al fútbol. Y la gente puede pensar que, bueno, pues si la mitad de los escaladores no profesionales se lesionan en el último año y hay un montón de lesiones, un escalador profesional que vive para esto, está todo el día entrenando, está todo el día escalando, ¿cuántas veces se tendrá que lesionar? Si encima escalan más Mucho dificultad más. que yo. Más dificultad, seguramente entrenen más, estén más horas colgados en la pared, más horas entrenando, haciendo suspensiones, escalando, pues lo lógico a pensar es que se lesionen más. Pues la respuesta, aunque a la gente piense que es raro, la respuesta es que seguramente no. Y seguramente no por esta información que voy a contar ahora. Hay 2 publicaciones científicas en las que analizan 2 competiciones del mundo. No recuerdo exactamente el nombre de los autores ni el año de la publicación. Si alguien está interesado, que nos lo pregunte por los comentarios. Y de todos los escaladores que compitieron en esas competiciones a nivel mundial, no estamos hablando de una competición Copa de España, europea, de Francia, a nivel mundial, los mejores del mundo, no se reportó ninguna lesión por sobreuso. Eso es, esa es la clave. Que es el principal motivo, mecanismo de producción de lesiones en la escalada. Sobreuso, estrés en los tejidos, es decir, me paso de intensidad, hago ejercicios que no tengo que hacer, levanto más peso del que debería, hago la tablita de entrenamiento de internet que me he descargado gratis o barata, hago el entrenamiento de mi colega, es decir, hago lo que no tengo que hacer. Por eso se producen esas lesiones, ¿vale? Sin embargo, en esas competiciones no se produjeron ninguna lesión de ese estilo. Se produjeron lesiones por caídas y demás. Y además, algo a destacar que hay que decir es que una lesión es fácil de controlar cuando tú estás entrenando, porque cuando tú entrenas, sabes a la intensidad de trabajo que estás entrenando, sabes... O deberías saberlo. Eso es, deberías saberlo si estás entrenando bien y con un entrenador, el peso que tienes que levantar, las series, las repeticiones, el descanso, está todo calculado. O sea, si te lesionas entrenando, que has hecho mal las cosas. Pero cuando estás compitiendo, aumenta esa probabilidad de lesión porque tú no puedes decir, uff, ahora voy a aflojar porque es que no quiero lesionarme. No, tienes que darlo todo al máximo y bueno, ahí pues como que aumenta un poquito la probabilidad de lesión. Entonces, con más razón, en esas competiciones no se produjo ninguna lesión. Esto, insisto y vuelvo a repetir un poco lo que tú has dicho antes, esto nos da información de que por mucho de que haya más dinero, la escalada esté evolucionando, haya más investigaciones, más entrenadores, más formaciones, etc., aún todavía queda mucho por hacer porque ese conocimiento parece que solo está al alcance de los graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, de la élite que está entrenando y de los que, bueno, pues tenemos alcance a más conocimiento. Sin embargo, al usuario de rocódromo, a esos escaladores que no viven para ello, parece ser que esta información no llega o llega, pero no la quieren aplicar. Claro. Algo está pasando. Sí, total. Sí. Realmente lo que quiere decir que la mayoría de lesiones que ocurren en la escalada sean por sobreuso es por una mala gestión de la carga de entrenamiento. Y si está habiendo una mala gestión de la carga de entrenamiento es o bien porque no estoy sabiendo cómo entrenar, o realmente porque no estás sabiendo cómo entrenar, porque no tienes ese conocimiento o porque no estás en las manos de alguien que sabe entrenar. También este estudio, ¿no?, de las lesiones en las 2 competiciones internacionales, lo que demuestran es el típico cliché o el típico mito de que la escalada es un deporte lesivo, ¿no? Que todo el mundo que escala lo ha escuchado de yo estoy lesionado siempre, es que la escalada es un deporte muy lesivo. La verdad que es que llevo unos meses jodido, pero es que la escalada es un deporte que lesiona mucho. Pues si estás viendo que la gente que más entrena, la gente que más entrena y que más rinde, no se está lesionando o no está teniendo casi lesiones por sobreuso, las pocas que puede haber es por fracturas o por algunas por caídas, es que la escalada de por sí no es un deporte lesivo. Lo que le hace lesivo es el no saber gestionar esas cargas de entrenamiento. Total. Yo lo digo muchas veces, que la gente, el ser humano tiende mucho a
a poner excusas y quitarse su responsabilidad. Y siempre que ocurre algo, mejor echar la culpa a otra persona o a otra cosa que a uno mismo. Y la culpa no la tiene la escalada. La culpa es tuya por no saber qué hacer o por no buscar ayuda o por no hacer las cosas bien. Pero si hay gente que no tiene lesiones habituales y tú sí, o habituales o de vez en cuando, da igual, significa que hay algo que esa persona está haciendo bien y que tú no lo estás haciendo, nada más. Eso es. Y si además esa gente es la que más entrena, la que más rinde, pues ya pues es como reafirmarse en eso. Totalmente, pero no necesariamente tienes que llegar a ese nivel para hacer las cosas bien. No, claro, sí. De hecho, con más razón, yo pienso que deberías asegurarte de no tener lesiones y de preocuparte por entrenar bien. Sí, total. O sea, si esto realmente, del 99% de la gente, esto es un hobby y todo el mundo lo quiere como algo a mantener durante toda la vida, hay que asegurarse de que lo vas a poder mantener durante toda la vida, y eso es asegurándote de no estar lesionado cada 2x3. Porque las consecuencias al final no son nada agradables. A nadie le gusta estar lesionado, a nadie le gusta no practicar el deporte que más feliz le hace, y todo el mundo que esté escuchando este episodio habrá pasado por esa situación, o si no todo el mundo, la gran mayoría de escaladores, tú, yo, hemos estado una vez lesionado, y lo que implica estar lesionado básicamente es, en el peor de los casos, literalmente no escalar, porque tienes una lesión grave que te limita a escalar y te han dicho que tienes que parar por un tiempo. Y si practicas otros deportes y no te limita para hacer otros deportes, pues bueno, puedes hacer otra cosa, no pasa nada. O incluso no hacer deportes, puedes hacer cualquier otra actividad, que tampoco nos vamos a morir por no escalar, pero que nos mola. O sea, si puedes estar escalando, ¿por qué voy a no estar escalando? ¿no? Teniendo la posibilidad de hacer las cosas bien y poder estar escalando de manera continuada, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vas a hacer? Sí. Eso es. Esa es una consecuencia, o adaptar el entrenamiento. A lo mejor has tenido suerte, no tienes que dejar de entrenar totalmente, pero puedes adaptar el entrenamiento. ¿Pero qué implica esto? Que no estás haciendo el entrenamiento que deberías hacer, lo estás adaptando. Y si lo estás adaptando, no estás entrenando como deberías entrenar, y si no estás entrenando como deberías entrenar, no estás mejorando. Entonces luego viene el estancamiento, volver otra vez a la casilla de salida, volver a empezar y otra vez con todo lo que cuesta llegar al nivel que has conseguido. Sí. Y luego también a nivel mental, que una tras otra te va frustrando, al final acabas desmotivado, escalas con miedo también. Si estás lesionándote cada 2x3, cuando estás mal no estás escalando, y cuando estás bien no estás escalando como podrías porque tienes miedo de lesionarte. O sea, que ni en un caso ni en otro estás escalando como podrías. Total. Y eso que has dicho lo vemos cada vez más frecuentemente en el programa, que hay alumnos que empiezan a trabajar con nosotros ya cuando están desesperados. Han probado una cosa, otra, y están a punto de dejar la escalada y buscan una solución. Como una última... Pero eso lo puedes haber hecho antes. Claro. Sí. No hay que llegar a ese estado de frustración o de decir, mira, como esto no me funcione, lo dejo, para poder tener una ayuda de, al final, un profesional que es alguien que ha estudiado para esto y se ha formado para entrenar. Lo cual tampoco quiere decir que cuando tú entrenes o haces las cosas bien, no quiere decir que estés exento de lesionarte y que no tengas ninguna probabilidad de lesionarte. Lo que sí que hace el hacer las cosas bien es reducir significativamente esa probabilidad de lesión. Eso es. O sea, las lesiones no se pueden eliminar por completo, es imposible. Y si alguien por ahí dice lo contrario, pues está mintiendo. Lo que puedes hacer es reducir al mínimo, la probabilidad de lesión, e intentar tener las menos lesiones posibles. Sí, total. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo reducimos la probabilidad de lesión? Eso es. Pues bueno, hay sobre todo, se ha estudiado mucho, y hay un metaanálisis, no recuerdo los autores, pero sí del 2014, que tenía un grupo muy amplio de estudio, no sé si unas 26.000 personas, estudiaron 3.500 lesiones, y el objetivo de este estudio era un poquito ver cuál es el método de prevención de lesiones
más efectivo, ¿no? Y estuvieron comparando estiramientos, propiocepción, entrenamiento de fuerza, y vieron pues, que al final los estiramientos a nivel de prevención de lesiones no tienen ninguna validez, no sirve para nada para la prevención de lesiones, los estiramientos, que la propiocepción reducía un poquito la probabilidad de lesiones, pero en torno a un 40%, sí, ¿no? 40-45%, sí. Pero al final la clave y lo que más reducía la probabilidad de lesión es el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es la clave tanto para luego readaptar una lesión, pero de lo que estamos hablando de prevenir una lesión, pues el entrenamiento de fuerza es clave. Total, ese metaanálisis, si no recuerdo mal, concluye que en torno al 70% es capaz de reducir la probabilidad de lesión el entrenamiento de fuerza. Eso es que no es que, lo que hemos dicho antes, no es que la anule, o sea, no es que si tú entrenas fuerza no te vas a lesionar, pero un 70%, mira, te lo llevas. Sí. Total, eso es. Y de hecho es un pilar en los entrenamientos que nosotros pautamos. Sí, claro. El alumno que tiene disponibilidad para ir al gimnasio un día, va un día, pero el alumno que tiene disponibilidad para ir al gimnasio 2 días, va 2 días. Sí, total. Y en consecuencia, pues tiene los resultados que tiene, que es mejorar su rendimiento y aparte, pues tiene pocas lesiones o no tiene lesiones. Pero ya no solo es eso importante, aparte de entrenar fuerza, hay que entrenar otras cosas, porque si tú quieres mejorar, pues tienes que si quieres ser mejor escalador, tienes que escalar, tienes que ir al rocódromo, tienes que ir al gimnasio, tienes que hacer movilidad, tienes que escalar en roca, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que si solo vas al gimnasio y escalas de vez en cuando en roca, ya está, ya vas a reducir la probabilidad de lesión y vas a mejorar. No es suficiente. Tienes que entrenar todos los factores limitantes de rendimiento de la escalada, dentro de esas sesiones que hemos dicho, sesiones de roco, sesiones de gimnasio, sesiones de movilidad, sesiones de roca, pero ese entrenamiento tiene que estar bien hecho. Sí, nada sirve que vayas al gimnasio a entrenar fuerza si no haces los ejercicios que deberías hacer, si no trabajas a la intensidad que deberías trabajar, si no descansas lo que deberías descansar, si no haces las series y las repeticiones que tienes que hacer, es decir, si no entrenas como tienes que entrenar. O sea, al final, ir al gimnasio no quiere decir necesariamente que estés entrenando fuerza. Tú tienes que entrenar la fuerza y tienes que entrenarla bien. Sí, eso está claro, Pues no sé si nos queda algo pendiente, algo más que decir, o lo tenemos listo, Silvio. Yo creo que ha quedado bastante claro, que al final la escalada no es un deporte lesivo, sino lo que le hace lesivo, la mayoría de las lesiones en escalada se producen por sobreuso, lo que le hace lesivo es la mala gestión de esas cargas, y con el entrenamiento de fuerza es como prevenimos ese tipo de lesiones. Y con una buena gestión, obviamente, una buena gestión del propio entrenamiento de fuerza, como tú bien has dicho, y una buena gestión de las cargas de entrenamiento a nivel general. Los días que voy a roca, los días que voy al gimnasio, los días que voy al rocódromo, los días que hago movilidad, los días que descanso también, pues todo eso con un entrenamiento de fuerza lo que hace es reducir mucho la probabilidad de lesión. Que no es algo nuevo, ya hay mucho estudiado, hay mucha evidencia y sí. No es algo que tengas que probar y a ver si funciona o no. Esto sigue, si no lo quieres ver, es porque no quieres. Estás ciego y porque no quieres. De hecho, el año pasado nosotros siempre analizamos absolutamente todo y tenemos números de todo, y el año pasado, viendo todos los datos del 2024, todos los alumnos que habían trabajado con nosotros, sacamos el porcentaje de lesión, la tasa de lesión. Y de 150 escaladores con los que trabajamos, tuvimos una tasa de lesión de en torno al 4%. Eso es. Al final, si haces las cosas bien... imposible. Si haces las cosas bien, pues si ya está demostrado que haces las cosas bien, reduces la probabilidad de lesión, pues con esto se reafirma. Eso es. Equipo, pues lo tenemos. De todas formas, si quieres profundizar más sobre el tema, grabamos hace unas semanas un episodio con África, entrenadora del equipo, en el que hablamos sobre el entrenamiento de fuerza, la importancia que tiene y cómo puedes entrenar esta parte. Lo de siempre, suscríbete, hay más visualizaciones que suscriptores, esto nos va a ayudar mucho a mejorar este canal. Dale a like y déjanos un comentario si nos quieres decir algo. Nos vemos en el siguiente episodio.